La entrevista de Alicante Plaza. El ministro de Turismo de Franco, pues en el año de 1962, distinguió pues las diferentes partes turísticas en su plan del desarrollo turístico en España, en el horizonte turístico español, pues lo distinguió en diferentes costas, ¿no? La Costa Brava, la Costa Blanca, y a nosotros pues nos tocó la Costa Blanca, y hoy precisamente tenemos pues al director del patronato de Costa Blanca, José Mancebo. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, y encantado de estar contigo y con todos vosotros. Igualmente. No sé si he sido preciso en la historia del turismo español, en la introducción. Viene por ahí. Ahí hubo, es verdad, ahí hubo un ministro de Información y Turismo en la época de la dictadura, y yo creo que calcó un poco el modelo francés, esa costa azul que se conocía del sur de Francia, y se vio ese potencial para esa segunda parte de la dictadura. Algunos historiadores la llamaron la dicta blanda, esa segunda parte donde España necesitaba aperturismo, y con el aperturismo vino el turismo, y con el turismo de sol y playa pues vino lo que ya conocemos, ¿no? Todos en nuestro país. Ahora vienes de Fitur, ¿no? De Fitur 2024, supongo pues que mucha intensidad de trabajo. ¿Qué balance haces? Pues yo creo que el balance ha sido muy positivo. Esperábamos un Fitur con mucha afluencia de visitantes y de profesionales. Los números que nos aporta IFEMA son en torno a 250.000 visitantes en total, de los cuales más de 150.000 han sido visitantes en los días profesionales. La afluencia de público final ha sido increíble durante el fin de semana, pero es que además se ha vivido con muchísima intensidad. Hacía cálculos el otro día, son 17 años los que llevo ininterrumpidamente subiendo a Fitur. Yo nunca había visto un Fitur tan concurrido, especialmente uno se da cuenta en las horas de cierre, ¿no? Porque ahí vas viendo lógicamente que después de la comida pues bueno, va decayendo un poco el número de participantes, pero es que hasta las 7 de la tarde la afluencia de los pasillos era total. Entonces, esto nos da buena prueba del interés, pero es que además luego la actividad que hemos tenido y que hemos mantenido allí ha sido, yo creo que, bueno, muy para lo que tiene que ser nuestro destino. Bueno, pues nosotros al final respondemos a las expectativas de un destino, como decías, el destino de la Costa Blanca, que tiene mucho que decir, ¿no? En este tipo de certámenes. Entonces, con todos esos récords, además, yo creo que la experiencia desde el punto de vista más cualitativo ha sido, yo creo que muy positiva. Hablabas de que después de la comida en Fitur decaía un poco. Es que la gente no perdona la siesta ni en Fitur, ¿eh? O sea... Sí, no sé si siesta. Bueno, algunos o siguen, ¿no? Con agenda en Madrid. Es verdad que Fitur además, y si no que se lo digan, ¿no? A toda la planta hotelera de Madrid, Fitur o a los taxis, ¿no? O a los Uber o a todo el transporte de Madrid, mueve un rebufo total de actividades que suceden en la ciudad, ¿no? Es decir, cada uno además aprovecha para tener su propio encuentro, convención, en fin, en un tono más lúdico o más estrictamente, o más serio, por decirlo así. Se montan toda una serie de eventos en la propia ciudad. Entonces, la ciudad, bueno, cualquiera que estuvo allí esos días, veías que es que no cabía un alfiler en los restaurantes, ni en los comercios, ni por supuesto en los hoteles. Y cuando hablo de los hoteles, hablo también de las salas de los hoteles donde se celebraban todo tipo de seminarios, de actuaciones por parte de las empresas que acuden allí, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que, bueno, viene respondiendo también al fuerte 2023 que hemos tenido y a las expectativas del 24. De todas formas, antes de entrar en la entrevista me comentabas que Fitur es un poco la punta del iceberg, ¿no? Es decir, que hay muchas más ferias que no se les da quizá, o por lo menos en este país, tanto bombo, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta mucho jugar con esas dos velocidades, ¿no? Con la mano derecha y con la mano izquierda. Yo creo que por un lado es bueno y es fundamental. Hemos vivido Fitur en pandemia, por ejemplo, con todos los problemas que teníamos y con un Fitur absolutamente, aquel Fitur extraño del mes de mayo, creo recordar que se celebró.
pues descafeinado por culpa de la pandemia, y te das cuenta que eso no es lo que se merece el sector turístico, por un lado, pero por otro lado también tenemos que decirlo y decirlo también pues a nivel local, provincial, autonómico, nacional, a todos los niveles, a nivel institucional y también a nivel privado, que oye, que con Fitur no se acaba el mundo, ¿no? Entonces, hay vida más allá de Fitur, hay vida antes de Fitur. De hecho, yo creo que en el calendario turístico la primera feria del año no es Fitur, es World Travel Market, que empieza en noviembre. Ahí es donde marcamos un poco el pulso. Vimos en Londres la alegría que había en esa feria, y por eso pronosticábamos clarísimamente, creo que no nos hemos equivocado ninguno en pronosticar el Fitur que teníamos, pero bueno, como digo, a principio de años estábamos en Matka, en una feria en Finlandia, y en muy poquitas fechas estaremos en Dinamarca, en Forale, estaremos en Italia. En fin, este primer semestre del año es un calendario desde el punto de vista promocional muy intenso. Te he escuchado en alguna ocasión decir que hay 3 ferias Fitur, ¿no? La institucional, la técnica y la profesional. ¿Corre riesgo de convertirse la feria turística en una pasarela del postureo, ¿no? Ayer mismamente, la semana pasada, escribía yo un artículo en Alicante Plaza, pues que veía fotos de políticos que no tenían competencias de turismo, y yo me preguntaba qué hacían ahí, ¿no? Es decir, o incluso de la oposición, que no tenían ni competencias de gobierno. ¿Corre riesgo de verse como una especie de pasatiempo para lucirse? Bueno, yo lo he escuchado eso muchos años, y mucho más antes, quizá que ahora. A Fitur se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? En la línea de lo que tú estás comentando. Yo sinceramente creo que la tendencia es exactamente otra. En el stand de la Comunidad Valenciana, entre las actividades que habían a nivel profesional, allí lo que había era una actividad, por momentos te diría hiperactividad, a la hora de intentar mostrar desde un punto de vista, creo que bastante profesional, presentaciones, reuniones, eventos que tienen que ver con los mensajes que se quieren destacar en esa feria, a nivel institucional. Pero es que además el protagonismo de las empresas es bastante claro allí, ¿no? Ahí hay booths, ¿no? Booths, para que nos entienda todo el mundo, pues son pequeños pupitres, ¿no? Pequeños stands pequeñitos, cajones, boxes, ¿no? Donde se celebran reuniones por parte del sector privado, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia de ese... yo en alguna ocasión, hace ya unos cuantos años, escuchaba pues eso, la Feria de las Vanidades, ¿no? En vez de la hoguera, eso lo he escuchado alguna vez. Yo creo que la tendencia es justamente la contraria, ¿no? Yo vi a un presidente de la Generalitat que no solamente participó en la feria misma, sino que antes estuvo junto con el presidente de la Diputación en el foro de Exceltur, que es un foro de los empresarios que se celebró el martes, y ambos estuvieron en el montaje de la feria, ¿no? Cuando uno va al montaje de la feria y cuando uno se involucra hasta la cocina, ¿no?, del evento, no creo que sea una cuestión de postureo. Es indudable que el papel en el gobierno es uno, el papel en la oposición es otro. Yo no puedo hablar, ni creo que deba hablar de a lo que van. Cada uno sabrá por qué está allí, y el papel que juega. Es cierto que muchas veces estás en la oposición a nivel institucional en una institución, pero estás en el gobierno, en el gobierno local, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno puede ir. Hablo, por ejemplo, del caso de la Diputación, ¿no? A nosotros, yo ya particularmente te doy mi opinión personal, a mí me gusta mucho que en la acción, digamos, de gobierno se involucre hasta cierto punto la oposición, acompañando, respaldando e enterándose, informándose e incluso participando, ¿no?, en todo lo que se recoge, porque al final creo que el turismo debe ser una cuestión de Estado, es una cuestión que nos afecta a todos, y creo que debe estar por encima de los colores, ¿no? Pero esto ya es una apreciación estrictamente personal. Cada uno sabrá por qué va a Fitur, luego nosotros hemos ido con una agenda absolutamente vertiginosa, ¿no?, de actividades. Como es una cuestión de Estado, ahí estoy muy de acuerdo, ¿no? Y es importante, hay que poner en valor pues el valor que tiene el turismo para nuestro país. He escuchado a varias personas pues decir que hay una falta de modelo claro a nivel turístico
de la Comunidad Valenciana y de España en general. ¿Hacia dónde va el modelo? O para empezar, si hay modelo claro o no. Yo creo que España es, por situarnos, ¿no? Un poco, España es un destino de los que se llaman destinos maduros, ¿no? A mí me gusta siempre decir Maduro George Clooney, ¿no? Un destino maduro que se sabe atractivo, que sabe que tiene gancho, que se ha reinventado, y cuando hablo del sector no hablo exclusivamente de la planificación desde el punto de vista público, sino desde la inversión privada, ¿no? Desde la mejora también de la oferta en ese sentido. Yo creo que todos los destinos maduros de nuestro país, por lo menos hasta donde yo conozco, destinos, digamos, competidores de Costa Blanca dentro de nuestro propio país, que al final somos competidores, porque es que al final compartimos y además tenemos grandes amigos y grandes colegas en los destinos, digamos, de sol y playa, ¿no? que se nos ha llamado muchas veces, ¿no? Los destinos típicos de sol y playa, ese top 5 donde estamos siempre, junto con las dos islas, pues la Costa del Sol, la Costa Brava, Brava y Pirineu, ¿no? Que se llama ahora también. Por decirlo así de una manera muy, muy clara, las costas españolas y las islas. Yo creo que hemos sabido desde hace ya unos cuantos años tomar una decisión estratégica muy clara que se llama diversificación, con dos objetivos: uno espacial, que tiene que ver con vertebrar la costa y el interior, y otro temporal, que tiene que ver con esa palabra que nos habéis oído los medios repetir insaciablemente, que se llama desestacionalización, que a veces cuesta decirla, pero que no es otra cosa que vengan en otros momentos del año por otra serie de motivos. Jugando además a que el sol, ¿no?, ilumine el resto de productos, no los tape. Es decir, el sol y playa, el vacacional, el turismo vacacional, incluso la propia denominación costera, eso es una locomotora que arrastra un montón de vagones que nosotros le llamamos productos turísticos, turismo activo, deportivo, todos los apellidos del turismo. Yo creo que esta estrategia es muy clara. Creo que esto habla claramente de una forma de planificar y de una forma de hacer las cosas. ¿Eso qué significa? Que frente a otro tipo de estrategias que tienen que ver con la concentración, nosotros optamos, no sin algún esfuerzo económico, humano, en precisamente diversificar, ¿no? E intentar mostrar, como digo, un destino abierto todo el año, donde se pueden hacer cosas todo el año que trascienden exclusivamente al descanso o al ocio puro y duro del sol y playa en los meses estivales, del cual no solamente nos renegamos, sino que yo recomiendo, el que pueda descansar en una playa, que lo haga siempre que pueda. Pero tenemos otras cosas, tenemos otros valores, y eso, yo creo que esa ha sido un poco la estrategia. Nosotros esto lo presentamos en el año 2015, con una estrategia de rebranding, ¿no?, donde jugábamos con un árbol de productos, y otros destinos han hecho algo parecido. Entonces, yo creo que ese eje nos ha llevado también a estar donde estamos ahora, desde el punto de vista de la planificación pública y desde el punto de vista, como digo, del empuje del sector privado. Porque si no, habríamos ido a otro tipo de planteamientos, pues como digo, mucho más concentrados, y no tendríamos la afluencia de pasajeros que tenemos, y no estaríamos, cuando nosotros nos hemos sentado con operadores, con aerolíneas, con todos los socios que nos pueden traer esos turistas, este ha sido el planteamiento: trabajar porque la temporada baja sea maja, con M, ¿no? Entonces, esta ha sido un poco la línea de trabajo, por lo menos la que yo he conocido, ¿no? Y yo creo que esto, de una manera u otra, creo que se ha visto. Hablabas antes de la diversificación. En una entrevista en gacetadeturismo.com explicas un poco lo que hemos comentado al principio de la entrevista, en la introducción, ¿no?, de dónde viene la nomenclatura de la Costa Blanca, de que se inspira en la Costa Azul francesa, Fraga, en 1962, ¿no?, en el tardofranquismo. Y copia el modelo de sol y playa, ¿no? Tú mismo lo has comentado ahora. ¿Nos está costando dejar ese modelo? Es decir, que no dependamos tanto de él. Cuando hablamos creo que cuando hablamos de dependencia, por ejemplo, el turismo supone, en los últimos datos que manejamos, ya estamos cerca del 15% del PIB, ¿no? Cuando utilizamos la palabra dependencia, creo que estamos introduciendo ya un juicio de valor, ¿no? Dependencia del turismo,
o el turismo ejerce como un sector de sectores que empuja a otra serie de sectores como el comercio, como el transporte, como la cultura, ¿no? Otra serie de sectores que también son sectores económicos, las industrias creativas, los eventos, ¿no? Quiero decirte con ello que dependemos del turismo o el turismo nos ayuda, ¿no? Y ayuda incluso a vender turismos, ¿eh? Porque el sector del rentacar moviliza las flotas de vehículos en nuestro país y en nuestra zona durante todo el año, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de pensar de la segunda forma. Creo que el sol y playa, creo que siguen habiendo zonas en nuestro país todavía muy estacionales, ¿no? Muy concentradas en el sol y playa, pero en nuestra zona, por ejemplo, a la vista de los datos del número de establecimientos que cierran durante el invierno, que oiga, es perfectamente lícito, ¿eh? Que un empresario decida cerrar pues por descanso, o por reformas o por lo que sea, ¿no? Pero a la vista de los datos que vemos, somos un destino abierto todo el año precisamente porque el sol y playa ha sabido jugar al resto de productos turísticos. Se ha entendido que la experiencia de enología o de senderos en una montaña de Alicante complementa perfectamente a la visita quizá o al motivo principal, ¿no? La oferta alojativa, la oferta de restauración ha evolucionado también y se ha profesionalizado también en zonas no estrictamente costeras, aunque la concentración de la oferta sigue estando lógicamente en la costa, que es donde se ve claramente que la inversión empresarial es más rentable y que además estamos muy especializados, pero no hemos tendido, si te fijas, no hemos tendido a bajar precios, a ser una commodity de costa, sino al contrario, cada vez tenemos una oferta en costa incluso más sofisticada que teníamos, por ejemplo, hace 15 o 20 años. Entonces, yo creo que ese puzzle ha funcionado y está funcionando perfectamente. Es decir, a ver si te he entendido bien, y es conseguir que el turismo de sol y playa pivote al mismo tiempo sobre otro tipo de turismo, ¿no? Es decir, es un poco, pues, término medio, ¿no? No renegar del todo del turismo de sol y playa. No, ni del todo ni de nada. Yo particularmente en mi caso, creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro turismo de sol y playa, porque no es un turismo de sol y playa, ya es un turismo, mira, técnicamente nosotros le llamamos Beach Plus, ¿eh? Sabes que cuando hablamos en marketing turístico también somos muy aficionados a utilizar palabras bárbaras, sajonas. Entonces, ese turismo que trasciende exclusivamente al sol y playa vacacional en un momento dado, se ha convertido en un ocio cerca del mar, durante todo el año, ¿no? Y eso posibilita excursiones y posibilita al final un tránsito que no se restringe exclusivamente a la zona costera. La distinción entre costa e interior es una distinción más bien nuestra. Cuando alguien viene de fuera, está viendo que en un radio de 40 kilómetros prácticamente lo tiene todo. Una climatología, la de las playas, que además le debe mucho a la montaña nuestra, ¿no? Entonces, quiero decir que al final estamos hablando de un todo, ¿no? Y creo que la oferta ha ido en esa dirección, no a apartar la playa del interior, sino a juntarlo todo. ¿Puede el fomento de los otros sectores potenciar un turismo diferente al de sol y playa? Por ejemplo, el turismo de congresos, ¿no? Es decir, que haya una fortaleza industrial en la provincia, que eso genere, que nos ponga en el mapa y que la gente quiera, pues, realizar congresos de diferente índole, pues, en la provincia de Alicante. Sí, indudablemente. Al final, mira, el tema del turismo de congresos, por ejemplo, que en términos un poquito más generales, vuelvo otra vez, ¿no?, a los acrónimos, ¿no?, y a las palabras sajonas, pero bueno, se le llama turismo MICE, haciendo ese juego de palabra con la palabra ratón en inglés, MICE, M-I-C-E, porque trasciende a los congresos. Son los congresos, son las reuniones, meetings, ¿no?, los incentivos, los congresos, las convenciones, que también son muy interesantes en nuestra zona, y los eventos en términos generales. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, porque nos va para el turismo urbano, más centrado en el tema de los congresos. Como tú bien decías, es muy importante que la zona beba a nivel industrial o a nivel científico. Las universidades, por ejemplo, son grandes
grandes tractoras y además atraen, ¿no? Son grandes polos de atracción de congresos científicos, por ejemplo, de convenciones científicas, y las empresariales en general pues tienen mucho que ver o pueden tener mucho que ver en nuestra zona con todas las industrias que hay aquí o que se vienen a invertir aquí. También, por ejemplo, en industrias tecnológicas. Pero digo que el tema de los eventos es interesante porque trasciende un poco a la nomenclatura urbana o vacacional. Esta distinción metodológica es muy de los 90, es muy noventera, y es esto de distinguir, ¿no?, entre lo urbano y el vacacional. Claro, cuando tienes un destino que tiene playas urbanas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Por ejemplo, el caso de Alicante Ciudad, caso de Benidorm, por ejemplo, con playas que están en el seno mismo de la ciudad. Al final te das cuenta que puedes atraer eventos que vayan mucho más allá. Lo acabamos de vivir con el Benidorm Fest, por ejemplo, que van mucho más allá de lo que es un congreso o una convención. Es decir, eventos musicales o deportivos también están bajo este paraguas, ¿no? Indudablemente, cuando hay industrias y cuando hay inquietud empresarial, cuando hay exportación, cuando hay una provincia como la nuestra, eso al final acaba repercutiendo en ese turismo de negocios, que es una palanca interesantísima para, sobre todo, cuando trabajas, ¿no? Mira, etimológicamente, negocio es la negación del ocio, ¿no? Pero te das cuenta al final que una convención empresarial, una formación de tu empresa fuera, una asistencia a una feria también deja, ¿no?, para un programa de acompañantes, deja para unas horas libres donde aprovechas para ver el destino, además con un gasto medio muy superior a lo mejor al turista familiar o al turista vacacional. Hablando con el sector turístico, yo creo que hay una especie de consenso. Habrá evidentemente gente que discrepe, que es una cosa que también pasa a nivel empresarial, ¿no? Es decir, lo típico, ¿no?, de en una ocasión, pues mientras se pedía unidad se decía, no, pero es que Elche, ¿no?, una conversación que tuve, Elche también, ¿no? Es decir, que barriendo un poco para su casa, ¿no? Digo esto porque ¿sientes unida a la provincia en materia de turismo? ¿Se realizan sinergias o va cada uno a su rollo en lugar de hacer pues un turismo, por ejemplo, un ejemplo a nivel Navidad, ¿no? El Belén Gigante, tienes en Alcoy pues la cabalgata de Reyes, te podrías ir a otros, el Turrón en Sixona. Entonces, ¿no sería mucho más fácil que se hiciese sinergias en lugar de a lo mejor turismo de Alicante, ¿no?, de la Alicante ciudad, ¿no? A lo mejor con el Belén Gigante por sí solo no vamos a ningún sitio, ¿no? Pero si tú unes todo en un paquete de la provincia de Alicante, pues iría mucho mejor. ¿Notas que hay unidad o va cada uno por libre? A ver, yo ahí creo que quizá estamos viendo las dos caras de la misma moneda, ¿eh? Como dice la canción. Es decir, a mí me parece que aprovechar las sinergias no va en contra también de que, por ejemplo, en el caso municipal, pues oye, se quiera ver una distinción o una diferenciación en algún tema concreto. Es decir, nosotros cuando al final trabajamos en una campaña, imagínate, la Navidad en la Costa Blanca, tenemos un eje que llevamos trabajando muchos años, que es donde nace la Navidad. En otras palabras, no se puede entender la Navidad no de Alicante ni de España, sino del mundo sin la Costa Blanca. Fíjate si apuntamos alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la uva, estamos hablando del juguete, estamos hablando del turrón, de Alicante y de Gijona. Claro, ese compendio de actividades que tú estás señalando a nivel, digamos, local, no va en contra de que nosotros aprovechemos eso en un discurso, en un relato único, ¿no? Y luego, respondiendo muy brevemente a la sensación de si vamos todos juntos en turismo, yo te diría, es mi sensación, yo llevo 10 años en la dirección del patronato y otros 6 años que estuve trabajando en el sector turístico desde la Cámara de Comercio, y mi sensación es que nunca o casi nunca hemos sido tan equipo como hasta ahora, ¿no? Es decir, creo que es un equipo que ha ido madurando, un equipo que se cree verdaderamente eso de la colaboración público-privada y no solamente como una proclama o como una entelequia, sino como algo que se demuestra todos los días en contacto, en WhatsApps, en ayúdame tú, ahora te ayudo yo,
aquí llego yo, tienes que apoyarme en esto, con independencia del color político y con independencia del sector que estemos trabajando. El sector alojativo, el sector receptivo, el ocio nocturno, el ocio diurno, la hostelería, la restauración, el golf, y podría enumerarte todos los demás, los representantes de los sectores alojativos, hoteleros y extrahoteleros, hablo de los campings, de los apartamentos turísticos, o desde el punto de vista del resto de representantes empresariales a nivel local, comarcal, o por ejemplo en el caso del interior, ¿no? de la provincia. Y yo al final lo que me encuentro son colaboradores y actitud. Al final lo que yo me encuentro es, bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Y vamos a trabajar todos juntos. Y lo mismo al revés, ¿eh? Creo que también la administración tiene que entender que liderar no significa ponerse delante, significa todo lo contrario, significa dejar también que la iniciativa local, que la iniciativa empresarial prospere y tú apoyar en lo que puedas, y a ser posible no molestar mucho, ¿no? Que también no entrar con injerencias, sino comprendiendo que además vivimos en una tierra sumamente compleja en sí misma. Nosotros, la provincia de Alicante, lo decimos muchas veces, que es casi como una España en miniatura, ¿no? Tienes de todo, y además, quizá yo digo muchas veces que nos falta a lo mejor algo más de turismo de nieve, ¿no? Pero tenemos productos turísticos, tenemos idiosincrasias, personalidades, sensibilidades de todos los tipos aquí, ¿no? Entonces eso hay que conocerlo y hay que trabajar en esa complejidad, como digo, sin molestar y apoyando en lo posible. Dices que antiguamente, pues, o mejor dicho, ¿no? Que nunca hemos estado tan unidos como ahora, ¿no? A nivel turístico en provincia en general. Antiguamente, ¿qué se hacía mal, ¿no? Y qué se hace bien ahora? Bueno, yo creo que es una madurez, una evolución como la del propio destino. Es decir, a medida que las voces empresariales, profesionales y también las voces de la institución se han ido asentando en un discurso que tiene mucho que ver con tratar el turismo como una cuestión de Estado, ¿no? Y como una cuestión en la que tenemos que ser conscientes de que trabajar la imagen turística es tocar también la identidad territorial, ¿no? Y la identidad de un pueblo, ¿no? En este caso es el pueblo que quieras elegir. El alicantino, yo soy de San Juan Pueblo, por ejemplo, pues el sanjuanero, el alicantino o el valenciano o el español, me da lo mismo, pero cuando estás trabajando en imagen turística tienes que tener en cuenta que siempre hay aspectos para mejorar, siempre hay estrategias que pueden ser variadas, pero que es importantísimo que la identidad esté cohesionada y que estés trabajando en un discurso no único en el sentido impositivo, ¿vale? Pero sí un discurso coherente con la tierra que eres. Entonces, mientras que tú esto que es algo también tan nuestro como país, ¿no? Mientras que estamos digamos, sacándonos las vergüenzas o las diferencias con el vecino, estamos perdiendo competitividad. Entonces, eso el sector creo que también ha hecho una labor y hemos hecho una labor, y esto yo creo que es todos juntos una labor de pedagogía, decir, oye, pues lo que se convierte en una diferencia llevado a una estrategia turística puede ser una virtud, ¿no? Nosotros salimos con vamos a tocar un tema, si te parece, vamos a tocar un tema sensible, ¿eh? La paella y los arroces, ¿no? Esto es algo tan nuestro. Nosotros defendemos absolutamente la idiosincrasia de la variedad de arroces en Alicante, pero no en contra de la receta única de la paella valenciana. Más bien al contrario, es decir, cuando nosotros nos vamos fuera de España, ya no te digo nada si nos vamos a mercados lejanos, donde incluso hay que explicar dónde está España, ¿eh? Uh-huh. Ya no te digo dónde está la Comunidad Valenciana, dónde está Alicante, pues hablamos de la paella, ¿eh? Y sí. Paella es la palabra con la que entramos a esos mercados, ¿no? Es decir, trascender un poco, yo creo que el pique local tiene que ser divertido y tiene que llamar también, oye, aquí se hacen las cosas de una manera y ahí se hacen de otras, ¿vale? Porque al final te identificas de esa manera, pero cuando sales fuera no puedes ir por oposición a nadie. Al contrario, tienes que ir explicando las diferencias y sobre todo agarrándote, ¿no? a
a corrientes que funcionan y a lo que verdaderamente se conoce, ¿no? Eso yo creo que es una estrategia inteligente. Y ahí, a nivel profesional, ya te digo, me están viniendo un montón de nombres y de personas a la cabeza de todos los actores que formamos parte de este ecosistema, y la verdad es que no hay más que vernos, ¿no? Cuando estamos en cualquier tipo de evento, feria, congreso, cómo trabajamos juntos, ¿no? Y es algo además que nos ayuda mucho en nuestro día a día. Sí, lo que dices de esto tan nuestro, ¿no? De estar más pendiente de lo que nos separa en lugar de lo que nos une, ¿no? Eso ya lo decía Bismarck, ¿no? Y también Amadeo de Saboya, ¿no? Lo criticaba, ¿no? Que éramos los españoles nuestros propios enemigos, nuestros peores enemigos, ¿no? Sí que es verdad que hay un factor externo que también depende de las administraciones, esa falta de unidad en la provincia, en Alicante en general, y es el tema de las infraestructuras, ¿no? Es decir, conocido es, por ejemplo, el tranvía que va de Alicante a Altea, ¿no? Es decir, que debería de ser la experiencia de montarse en ese tranvía una propia experiencia turística, ¿no? Es decir, que tardas prácticamente 4 horas entre ida y vuelta, ¿no? Parece un poco un tren de Indiana Jones, ¿no? Sacado de película. ¿Hay coherencia, es decir, entre ese deseo de que haya una unidad turística en la provincia y luego pues facilitar esas infraestructuras? Es decir, que los turistas que vengan, y no solo los turistas, sino los que somos de la provincia en general, pues que no tengamos que coger el coche para ir a Altea, por ejemplo, ¿no? O que el turista no tenga que alquilarse un coche, peor aún, pues para ir a Altea, porque el transporte público que le lleva hasta Altea, por poner un ejemplo, pues va a 2 por hora, ¿no? Sí, no, yo ahí la reivindicación, de nuevo, por eso es tan importante que las voces estén unidas, especialmente cuando hablamos de lo que somos, de cómo nos ven fuera, que muchas veces dista, ¿no? Porque a veces nosotros somos los más, como bien decías, ¿no? Los más, una cosa es la autocrítica y no caer en la autocomplacencia, y otra cosa es ser un poco autodestructivos, que a veces es verdad que nosotros hablamos peor de nosotros mismos de lo que cualquier persona en el mundo que nos conozca podría imaginar. Pero a nivel de reivindicaciones es que las cosas son así. Yo no soy nada sospechoso de ir en contra de la soberanía local, y más estando donde estoy y trabajando donde trabajo, pero sí que hay que tener clarísimo que hay a veces hay infraestructuras que se tienen que planificar de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Nosotros no podemos estar pidiendo constantemente una cuestión como el tema de la conexión ferroviaria en nuestra provincia, que es que ya debería haber sucedido, pero no por una cuestión, como te diría, localista, ni reivindicacionista por nuestra parte, sino por una cuestión meramente lógica de conectividad. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de un aeropuerto camino a los 16 millones de pasajeros y somos la única zona, ni el único aeropuerto de Europa que no tiene una conexión ferroviaria directamente con el aeropuerto. En los núcleos que tenemos de conexión desde el aeropuerto podemos hablar, lógicamente, de las marinas, como tú bien decías, y Benidorm, con una urgencia de esa conexión ferroviaria, pero es que también tenemos una línea que ha sido durante muchos años una línea que ha dado muchos problemas por las distintas concesiones, por ejemplo la conexión del aeropuerto con Torrevieja y el desdoblamiento de la Nacional en ese tramo, ¿no? Entonces, en una provincia de más de 2 millones de personas, la cuarta o la quinta de España, con una afluencia de turistas como la que tenemos durante todo el año, con una residencia internacional como la que tenemos, en algunos casos, en muchos casos, residencias internacionales, caso del británico, de los rusos, ahora mismo incluso de los ucranianos, con las colonias internacionales más numerosas de todo el país. No tener esta conexión ferroviaria es una cuestión que no solamente nos lastra competitividad, sino que es absolutamente inexplicable, ¿eh? Y esto no es que lo digamos nosotros de abajo arriba, es que desde arriba tendría que preverse esta conexión. Por eso, pues como decía aquel, ¿no? Me alegra mucho que introduzcas el comentario del tren, porque es que es algo que no nos vamos a cansar de repetir. Hay una preocupación, hablando con la gente, con residentes, ¿no? en algunas ciudades de la provincia, pues se muestran, ¿no? Una de ellas es Elche, por ejemplo. Se muestran encantadas
Habrá sectores, evidentemente, como el de la hostelería u otros, pues que no estén tan encantados, ¿no? Pero estamos hablando de ciudadanía, pues que al final el turismo no le afecta directamente, ¿no? Porque al final indirectamente nos afecta a todos, para bien o para mal, ¿no? Y están pues encantados de que sus ciudades no sean tan focos turísticos como a lo mejor es Benidorm, como es Alicante, ¿no? Todas las ciudades tienen que ser turísticas. Lo digo esto porque a veces parece que hay una obsesión de, oye, no tenemos industria, en lugar de buscar otra opción, turismo, ¿no? Es decir, ¿es siempre la solución el turismo? ¿Todas las ciudades tienen que serlo? Bueno, ¿Turísticas? Bueno, es una reflexión muy vigente y muy interesante, ¿no? Hay un riesgo siempre que es eso que llamamos el panturismo, ¿no? Que es todo es turístico o potencialmente turístico. Especialmente cuando está pensando, por ejemplo, en la visita incluso de proximidad, ya es turismo, ¿no? El turismo o el excursionismo, que se llama, si no hay pernocta, ¿no? Si no duermes esa noche en el sitio. El mantra no es todo tiene que ser turismo. Sí que es verdad que nuestro país y nuestra zona, con un 14 o un 15% del PIB, evidentemente vive y estamos muy especializados en materia turística. ¿Significa esto que no tenga que haber, que no pueda haber otra serie de industrias? Pues yo creo que no. Yo creo que cuando se elige ese camino, es decir, cuando la inversión empresarial vira hacia estos lugares, ¿no? Y hacia el turismo, vira también en un contexto en el que el turismo, por ponerlo, tiene una ventaja competitiva respecto a otras industrias, y es que no se puede deslocalizar. Es decir, todo el turismo no te lo puedes llevar a otro lado, ¿no? Entonces, claro, los procesos de desindustrialización que hemos vivido, me estás hablando, por ejemplo, el caso de Elche o del Vinalopó en general, con el tema, por ejemplo, con la industria del calzado. Desde los 90, ¿no? Como progresivamente se ha ido desindustrializando y especializándose al I+D+I, a la distribución. Aquí se han quedado una serie de empresas que producían íntegramente aquí, pues han llevado muchas veces la producción fuera o la compra fuera. Ese proceso de, digamos, cercado a la globalización no tiene que ver con el turismo, más bien yo diría que al contrario, es decir, hay muchas veces que el turismo también ha sido un refugio ante una crisis industrial o posteriormente una crisis de la construcción, que lo hemos visto también, cómo el turismo al final ha ido salvando y sigue salvando los datos de la EPA después de los veranos o después de las temporadas navideñas o lo veremos ahora en Semana Santa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber, como tantas cosas en esta vida, ¿no? Yo creo que el equilibrio, en el equilibrio está la virtud. Yo creo que necesitamos industria, necesitamos innovación, necesitamos un sector educativo potente, necesitamos un sector vanguardista y tecnológico y unas industrias tecnológicas y culturales potentes y por supuesto una producción y un sector primario del que nos tenemos que seguir acordando, porque es que decimos, es que en Alicante todo es turismo. Bueno, aquí tenemos la Huerta de Europa también, que está en la Vega Baja. Entonces, claro, si tú me dices, ya, pero es que allí, por ejemplo, hay determinadas zonas que se están reconvirtiendo al agroturismo, ¿no? Bueno, yo creo que al final también esa actividad está virando hacia lo que se hace en la zona, ¿no? Y está aprovechando una serie de sinergias. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? El ser una provincia tan internacionalizada también te permite muchas oportunidades y también ayuda, lo decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Te ayuda también a potenciar otra serie de industrias, ¿no? Como incluida la venta de vehículos, está vinculada también a las visitas de fuera, como en el caso de los congresos o las convenciones que estábamos diciendo, que también dinamizan la actividad industrial. Pues José, ha sido un placer. Antes de terminar, como te has metido tú solo en este jardín, hablando de las huitas, ¿tú quieres más de arroz o de paella? Yo de arroces. Yo de arroces. Y ahí lo tengo que reconocer. Además, mi familia creo que los sufre con
con bastante deportividad, ¿no? Todos los fines de semana o casi todos los fines de semana, o sea que sí, de arroces 100%. Es tradición, ¿no? El fin de semana ahí el arrocito. Mira, en mi casa se hacen 3 platos, se hacen muchos más, afortunadamente, pero yo o me centro en la variante andaluza, por las raíces mías, que son las migas ruleras, o en la variante de mi mujer, que es manchega, y nos vamos al gazpacho manchego, o por supuesto la vía autóctona, que es la de los arroces. Yo soy sota caballo rey para los domingos. Sí, la gastronomía española en general, ¿eh? Sí, por ahí vamos. Es así. Pues ha sido un placer, José. En caso de poder juntarnos en una mesa. Totalmente. Y estar, pues eso, ¿no? Pasándolo bien, ¿no? Como estamos ahora tú y yo en esta entrevista. Eso es. Un abrazo, José, y gracias por estar con nosotros. Gracias, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Igualmente, a ti. Gracias a ustedes por escucharnos. Y nada, que no falte, pues eso, ¿no? El arroz en la mesa de los domingos. Un abrazo muy fuerte.